Caminando con el hermano Bertil. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Había un rey en Israel que se llamaba Usías. Era muy joven, 16 años nomás. Era muy devoto a Dios, creía en su palabra y seguía las reglas de Dios en todo el momento. Fue muy bendecido de Dios. Era también amigo del profeta Zacarías, que le enseñó de interpretar sueños y visiones. Y Zacarías fue para él un gran apoyo. Pero Zacarías falleció y desapareció. Y allá comenzó Usías a desviarse también del camino. Él formó un ejército tremendamente poderoso de miles y cientos de miles de soldados y oficiales. Y también tenía ingenieros que inventaban torres, que lanzaban piedras y azotes de larga distancia. Él fue poderoso militarmente y los países vecinos tenían respeto por Israel y su ejército. Esto subió la cabeza de Usías y se puso tremendamente orgulloso y se creía muy importante y tenía razón sobre todo. Y él entró en el templo para dar incienso, el sacrificio de incienso, ofrenda de incienso delante de Dios. Esa tarea era exclusivamente para los levitas. Dios había ordenado eso. Y cuando entró para hacer esto, fue parado por el sumo sacerdote y junto con él 80 sacerdotes que pararon a él y explicaron bien cómo era el asunto. El rey Usías se puso furioso, lleno de ira, creyendo que tenía más poder que las leyes de Dios y la palabra de Dios. Y en esa ira, en el medio del templo, brotó una lepra tremenda en la frente de él. Y él fue echado como leproso del templo y vivía el resto de la vida aislado en una casa. Era el pago del orgullo y de oponerse contra Dios y lo que Él ha ordenado y consagrado. Vemos un ejemplo similar cuando David quería buscar el arca en la tierra de Filisteos. Quería trasladarlo a su tierra. Dios había dado instrucciones exactas cómo el arca tenía que ser transportado por levitas en una forma muy especial. Pero David pensaba, vamos a hacer la cosa más moderna. Él puso un carro tirado por bueyes y un señor usa para manejar todo esto. Y cuando entraba en la tierra, todo el pueblo danzaba, alababa a Dios, el arca estaba de vuelta. Pero los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para tocar el arca. Allá cayó muerto porque estaba actuando contra de lo que Dios había dicho en su palabra. No respetaba lo santo y lo consagrado. Y la paga fue la muerte. No se juega con Dios, es su cosa. Tenemos que respetar las cosas consagradas, santas y apartadas y ungidas. Vemos en el Nuevo Testamento también cuando los apóstoles impusieron sus manos sobre los recién convertidos en Samaria, el mago quería ofrecer dinero para comprar el Espíritu Santo, los dones espirituales. Había puesto el Espíritu Santo en nivel secular para hacer un negocio, un comercio con eso. Bueno, Pedro entendió el asunto y dijo, mientras él tenía ese pensamiento en su corazón, era él destinado al infierno, perdido para siempre. Mi amigo, tenemos cosas en nuestro tiempo, estamos rodeados de nosotros, cosas santas, consagradas, que no podemos tocar para nada. Por ejemplo, la iglesia es santa, dice la Biblia, comprada por la sangre de Jesús. Es también el cuerpo de Cristo. Lo que hacemos con la iglesia, hacemos con Cristo.
Y si destruimos la iglesia y dañamos la iglesia, vamos a ser dañados y destruidos también, dice la palabra de Dios. Tenemos la palabra misma, la Biblia, la palabra que ha salido de la boca de Dios es santa. No podemos modificarla y ponerla al lado y no respetarla, actuar como nosotros queremos en nuestro orgullo. Y nosotros nos ponemos encima de la iglesia y de la palabra, creyendo que somos más que Dios. También habla la palabra del Señor sobre siervos ungidos que Dios ha sido puesto por el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo a los ancianos en Éfesos. Dios lo ha puesto y Dios lo quita también si Él quiere. Ningún ser humano tiene ningún derecho de tocar esto, pero sin embargo tal vez lo hace por orgullo, creyendo que tiene más autoridad que Dios mismo y su palabra. Ahora es la pregunta, ¿quién manda? ¿Dios o nosotros? Es mejor ser humilde y respetar a Dios y tener todas las cosas santas, consagradas, apartadas, como Dios ha dicho en su palabra. Que Dios te bendiga ricamente.